Hola a todos. La vez pasada estábamos descubriendo un poco cómo caracterizar curvas en el espacio tridimensional. Hoy la idea es que hagamos algo similar para las superficies. Recordemos que para caracterizar una curva en el espacio simplemente tengo que utilizar un parámetro. Ahora, si quiero caracterizar una superficie que podría verse como lo que cubre una línea cuando se desplaza, sería que necesitamos dos parámetros. Entonces, de la misma manera como definíamos una curva, que era puntos parametrizados por un solo parámetro, ahora tenemos una superficie que va a estar parametrizada por dos parámetros. Y esos dos parámetros entonces los voy a llamar de manera general como xmu. Y usualmente también se les llama pues tau y sigma como un nombre genérico. Ahora, esos parámetros pues son arbitrarios, uno puede tener una superficie con distintas parametrizaciones y dados esos parámetros, una vez yo escojo ese conjunto de parámetros que me describen toda la superficie, entonces yo puedo escoger unos vectores tangentes. Recordemos que en algún momento estábamos viendo que para describir la curvatura del espacio queríamos compararlo con un plano que era tangente a él. Y para definir ese plano entonces vamos a encontrar unos señores que se llaman los vectores tangentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trasladarnos por líneas que dejan una de estas variables constantes y vamos a encontrar el vector tangente similar a lo que hacíamos antes con las trayectorias, con las curvas. ¿Ok? Esta vez no lo vamos a normalizar, simplemente dejamos uno de ellos constante y variamos con respecto al otro. ¿Ok? Aquí he puesto un punto P porque así como sucedía con las curvas, entonces ese vector tangente pues va a depender del punto donde yo me pare. ¿Listo? Entonces el vector tangente en el punto P pues va a estar dado por las variaciones de este vector con respecto a la coordenada respectiva y evaluada en el punto que yo quiero evaluar. Entonces, si se dan cuenta, si yo tengo esas curvas de variable constante donde solamente me muevo en una dirección de estas, yo tengo dos vectores tangentes. Y esos dos vectores tangentes en un punto P van a definir una base del espacio tangente o el plano tangente a la superficie en ese punto. De tal manera que entonces podemos ahora definir de manera un poco más explícita y formal lo que llamamos el plano tangente. El plano tangente pues van a ser simplemente los vectores que se pueden describir como variaciones alrededor del punto P con la superposición lineal de los vectores tangentes. Nuevamente entonces el plano tangente pues va a depender del punto en el que yo me esté parando. Dependiendo del punto entonces tengo distintos vectores tangentes y tengo distintos planos tangentes. Es algo interesante que ya podemos inmediatamente conectar con algo que va a ser nuestro objetivo y es conectar esto con la geometría. Recordemos que todo lo que hemos hecho hasta el momento ha sido tratar de conectar con la forma como yo mido en el espacio. En este caso, nuestro espacio va a ser una superficie embebida en R3, en el espacio euclídeo tridimensional. Entonces lo que vamos a hacer es, sabiendo que los vectores en la superficie se pueden parametrizar en términos de estas variables, yo puedo calcular la variación de un vector dentro de la superficie utilizando la regla de la cadena, dx de x mu veces la variación de x mu. Pero dx de x mu es simplemente el vector tangente. De tal manera que entonces tengo esta relación. Ahora, ¿cómo yo mido en el espacio euclídeo? Simplemente con el producto punto. De tal manera que aquí tengo el elemento de línea en el espacio euclídeo. De esta manera entonces, utilizando esta relación, encuentro que el elemento de línea ahora se puede escribir así. Pero si se dan cuenta, en este caso está en términos de las variaciones de las coordenadas o los parámetros que he escogido para parametrizar mi superficie, que no necesariamente pues, son un sistema ortogonal de coordenadas. Si yo comparo esto que estoy encontrando para el elemento de línea con nuestra definición estándar de la métrica, vemos que la métrica se puede expresar de esta manera.
donde vemos lo conveniente de que no hayamos normalizado los vectores tangente. Vemos entonces que los elementos de la métrica van a estar dados por los productos interiores de los vectores tangentes. Y en particular, la diagonal de la métrica va a estar dada por la norma de los vectores tangentes que yo evalúe en este punto. Y como ya dije, depende del punto en que yo lo esté evaluando. O sea que estos señores van a ser funciones del espacio, de las coordenadas. Ahora, esto es completamente general. Veamos un par de ejemplos particulares donde veríamos esto explícito. Entonces, como siempre, ya hemos escogido a la esfera como nuestra amiga para ilustrar. Entonces tenemos la esfera donde ya sabemos cómo describirlo, x, y, z, para saber cómo me paro en la esfera, utilizando las coordenadas θ y φ, que usualmente son las naturales en la esfera. Entonces, si yo tengo este vector que define la superficie, yo puedo encontrar tanto los vectores tangentes, donde cojo el 1 para el θ y el 2 para el φ. Entonces, los vectores tangentes simplemente derivar. El 1 derivar con respecto a θ y el 2 derivar con respecto a φ. Bien, entonces tenemos los vectores tangente y teniendo los vectores tangente, entonces yo puedo encontrar el espacio tangente. Por ejemplo, yo me puedo parar en, bueno, tal vez debo aclarar que al igual que sucedía con el teorema de Grenion, todo esto pues va a funcionar si las coordenadas son bien definidas, son convenientes para el punto donde yo estoy evaluando. Por ejemplo, la coordenada θ no es muy buena para el polo norte y el polo sur, porque ahí tengo algunos problemas con las coordenadas, ¿listo? Y con la métrica como tal, ya habíamos visto. Entonces vamos a escoger un lugar donde sabemos que no vamos a tener problemas. Por ejemplo, θ igual a pi medios y φ igual a pi medios. Si θ es igual a pi medios, entonces tengo que E1 no tiene componentes en x y y solamente tiene componentes en z. En este caso va a tener componentes menos 1, ¿cierto? Mientras que E2 va a tener, no va a tener componentes no tiene componentes en z en general, ¿cierto? Y tengo que tiene solamente componentes en x, ¿cierto? 1. De tal manera que encontramos el plano tangente, ¿cierto? Que sería el que ellos van a expandir. Ahora, utilizando lo que habíamos encontrado para la métrica, tengo las componentes de la métrica. Entonces, G11 habíamos dicho que era la norma de E1. En este caso es 1, es un vector unitario. No hay componentes cruzadas en la métrica porque precisamente estos dos son ortogonales. Lo que nos está diciendo que si la métrica no tiene elementos ortogonales, estamos trabajando con un sistema si no tiene elementos cruzados fuera de la diagonal, estamos trabajando con un sistema de coordenadas ortogonal. El elemento 2, 2, que es la norma de E2, me da seno cuadrado. O sea, estamos trabajando con un vector que no es unitario. Y efectivamente recuperamos la forma de la métrica de la esfera en coordenadas esféricas, en θ y φ, ¿cierto? Entonces vemos que esto recupera lo que ya sabíamos. Cojamos el cilindro ahora. El cilindro entonces está descrito por esta parametrización, donde las coordenadas que escogemos son z, que sería la coordenada que va axial en el eje del cilindro, y φ, ¿cierto? Este cilindro va a tener radio A. Entonces en este caso hacemos lo mismo, derivamos con respecto a φ, que va a ser nuestra coordenada 1, y tenemos el vector tangente 1, y derivamos con respecto a z y tenemos el vector tangente 2, que en este caso es simplemente k, el vector k. Como habíamos dicho, habíamos tomado ese como la dirección axial en el eje del cilindro. Entonces, la componente 1, 1, simplemente la norma de E1, que es a cuadrado. La componente 2, 2, la norma del E2, que es 1, y no hay términos cruzados, porque estamos trabajando con un sistema de coordenadas ortogonal.
Entonces vemos que tenemos unos vectores tangentes que me permiten describir cómo hablar de los planos tangentes de las superficies, pero en cierta manera a mí me gustaría conectar entre esos planos tangentes. Yo quisiera, por ejemplo, comparar vectores entre distintos planos tangentes. Quisiera ver qué tanto cambia un plano tangente con respecto al otro. Por ejemplo, si yo tengo una superficie plana, yo sé que los planos tangentes en todo punto van a coincidir. De tal manera que comparar los planos tangentes va a ser importante para describir la curvatura de una superficie. Así que vamos a ir un poco más allá y vamos a ver cómo la variación de estos planos, de estos vectores tangentes, puede darnos información sobre la curvatura del espacio. Ahora bien, si lo que queremos es describir el cambio de los vectores tangentes, recordemos que todo esto está embebido en el espacio tridimensional. Entonces, quisiéramos tener una base 3D que tuviera relación con los vectores tangentes que acabamos de describir. Al igual que hicimos que con la curva, recordemos que teníamos el vector tangente y el vector normal y definíamos uno binormal con un producto cruz. Aquí vamos a hacer lo mismo. Ya tenemos dos vectores tangentes a la superficie y ahora describimos el vector normal simplemente con el producto cruz. Y al contrario de los tangentes, sí los vamos a normalizar. Ahora, ya que tenemos esta base de tres vectores para describir el cambio en 3D, podemos encontrar la variación con respecto a las coordenadas. Entonces, así como hallamos variaciones moviéndonos en alguna dirección, yo puedo ver cómo cambia mis vectores tangentes cuando varío en alguna de la dirección. Entonces, aquí lo que estoy utilizando es una notación usual de Einstein también, que es la coma para las derivadas. Entonces, aquí estoy tomando el vector tangente correspondiente a la coordenada mu en su variación con respecto a la coordenada nu. Que, como habíamos visto, es la segunda derivada, ¿cierto? Recordemos que el vector tangente es la primera derivada. Entonces, la segunda derivada del vector que define la superficie. Ahora, como ya tenemos una base, sabemos que esa variación tiene que verse expandida en términos de esos tres vectores, los dos del espacio tangente y el vector normal, con ciertos coeficientes. Esos coeficientes, ¿qué es lo único que sabemos por ahora? Sabemos que son simétricos con respecto a sus índices, porque aquí tengo una derivada y nosotros estamos tomando que estas derivadas son simétricas, ellas dos conmutan. Entonces estos señores tienen que ser simétricos bajo sus índices. Ahora, estos dos señores van a ser importantes en nuestra construcción, en particular el K, que se puede expresar de esta manera, que se conoce como la ecuación de Gauss, que es la predicción de la variación del vector tangente en el vector normal. Este señor va a ser importante más adelante en nuestra discusión para describir la curvatura. ¿Listo? Usted va a tener información sobre la curvatura. Y en cierta forma es claro. Tenemos un plano tangente y sabemos que si este señor, cuando yo me muevo, no cambia, quiere decir que la superficie continúa siendo la misma. De tal manera que solamente vamos a ver variaciones en el plano tangente si aparece una curvatura. Entonces, si se dan cuenta, esta componente precisamente lo que me está diciendo es que los vectores tangentes empiezan a tener una componente en una dirección que antes no tenían. ¿Ok? En una dirección transversal al plano tangente. En cambio, esta otra componente, que es la que se conoce como la parte de los símbolos de Christoffel, lo que me va a decir es que los vectores tangentes, cuando yo me empiece a mover sobre la superficie, ellos empiezan a tener componentes en la dirección del otro. O sea, es como si yo hiciera una rotación del plano tangente, más no un cambio del plano como tal. El plano sigue siendo el mismo, pero no cambia. ¿Listo? Solamente estoy cambiando la base en esta parte. En cambio, sí me está diciendo que el plano cambia. Y por eso la información de la curvatura va a estar contenida en este K, como vamos a ver más adelante. Entonces, la componente normal de la variación de los vectores tangentes, que me dice cómo el plano tangente se inclina, es donde está la curvatura. Veamos esto ilustrado nuevamente en los dos ejemplos que habíamos dicho. El primero era la esfera.
Si yo hago el producto cruz de la esfera de los dos vectores tangentes, lo que voy a encontrar es este vector normal, que si se dan cuenta es precisamente el vector que define la superficie, el vector radial, ¿ok? Unitario. Ahora, haciendo el ejercicio de coger los vectores tangentes que habíamos encontrado y tomando sus derivadas, vamos a encontrar que tengo que la derivada del vector 1 con respecto a 1, o sea, el vector teta, con respecto al vector tangente teta, con respecto a teta, es nuevamente el vector radial normal, pero hacia adentro. ¿Ok? ¿Qué es lo que identificamos acá? Entonces, viendo la definición de las variaciones, vemos que esta variación no tiene ninguna componente en la dirección phi. ¿Sí? O sea, estos coeficientes acá van a ser 0. Y el único que esté distinto de 0 sería este k. Entonces sería el k11, que tiene un valor de menos 1. ¿Sí? Aquí lo leemos. ¿Qué es este? Lo mismo puedo hacer para los otros casos. Entonces ahora tomo nuevamente el vector tangente teta, que va así. ¿Y cómo varía cuando yo me muevo en una trayectoria donde varía solamente phi? Entonces vemos que el señor no tiene componentes normales. O sea, él sigue teniendo la misma proyección en su dirección original, tiene ahora proyecciones en la dirección phi, o sea, va a tener una variación hacia un lado, pero no tiene direcciones hacia afuera. Entonces volvemos y leemos aquí, vemos que k, entonces en este caso no aparece porque no hay componentes normales y solamente va a aparecer la componente que va con E1. O sea, tengo gamma 1 y aquí 1, 2, que es este que tengo 1. Aquí. ¿Cierto? Entonces aquí aparece el 2 y el 1, 2, que es este. Sí, aquí lo leemos. Y así. Entonces también tomo el phi, entonces el vector phi que abraza a la esfera y cómo varía él cuando cambio teta. Entonces vemos que entonces este señor tiene componentes tanto en teta como normales. Entonces ahí leemos gamma 1 de acá y aquí 2, 2. Gamma 1, 2, 2. Lo leemos de acá. Perdón, ahí me faltó el teta, teta, ¿cierto? Y lo mismo podemos leer el kappa. Entonces este K viene aquí, que sería el caso para 2, 2, que es este. Entonces ahí tenemos los datos para la curvatura y para los símbolos de Christoffel de la esfera. Más adelante vamos a encontrar otra técnica para calcular los símbolos de Christoffel desde otra perspectiva. El cilindro es increíblemente más sencillo. Entonces, ¿qué sucede con el cilindro? Nosotros ya sabemos que el cilindro es plano, ¿cierto? Veamos, entonces, si yo calculo el vector normal va a ser el vector radial en el plano XY, ¿ok? Y las variaciones de los vectores tangentes, el único que va a tener variación va a ser el vector phi, que abraza al cilindro. ¿Y cuál va a ser su variación? Precisamente un tipo de aceleración centrípeta, o sea, va hacia adentro, porque él cada vez tiene que curvarse hacia adentro, y va a depender de qué tan ancho sea el cilindro. Entonces, volviendo aquí, vamos a leer que el K correspondiente 1, 1 es menos A. Ahora, ¿qué pasa con los otros? Sucede que los demás son 0, todas las demás variaciones, si ustedes toman los vectores tangentes que acabamos de evaluar. Si toman las variaciones de las anteriores, me da 0. Y esto lo que me está diciendo es que efectivamente, cuando yo me muevo alrededor sobre el eje del cilindro, nada pasa. Todo es invariante, ¿cierto? Entonces, tanto el vector phi, cuando yo me muevo de arriba hacia abajo en el cilindro, no va a cambiar, como el vector
Z, K, no cambia si yo me muevo hacia arriba o hacia abajo. Lo mismo pasa cuando yo muevo el Z en dirección de phi. ¿Sí? Cuando yo empiezo a abrazar el cilindro no va a cambiar. Entonces aquí, ¿qué estamos leyendo? Que todos los símbolos de Christoffel van a ser cero. Si se dan cuenta, ninguno de estas variaciones tiene componentes en los vectores tangentes. Y el único K que es distinto de cero es el K11. ¿Listo? Entonces sería así y el resto serían cero. Aquí lo mismo, estos son los distintos de cero y el resto serían cero. Entonces con esto ya tenemos un poco más de control sobre una superficie. De aquí vamos a descubrir algo bien interesante que sería cómo voy a comparar vectores dentro de una superficie curva. Usualmente estamos acostumbrados a comparar vectores en el plano. ¿Qué pasa cuando vamos a comparar vectores en una superficie curva? Eso lo vamos a hacer la próxima vez, sabiendo esta información de cómo yo tengo que describir los planos tangentes en cada punto del espacio. Pero entonces otra vez, eso será la próxima. Espero me sigan acompañando. Hasta luego.